Hola, buenas noches compañeros. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Felipe Patrón Espinosa a propósito de el libro que acaba de publicar titulado Intercambios entre la biopsicología y la psicología conductista. A mí me parece un libro importante a reseñar, un libro que debió haber sido escrito hace mucho tiempo atrás, dado que existen muchos puntos críticos que se abordan en dicho material en torno al papel de Mario Bunge en la psicología. Yo le doy la entrada al doctor Felipe Patrón. Buenas noches, Felipe. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario. En qué horario nos estén escuchando. Pues Felipe, me gustaría que dieras una breve introducción de un par de minutos en torno a cuál es tu papel en la psicología, cuáles son tus líneas de investigación, una presentación pues breve para posterior a ella ya entrar a los tópicos del libro. Muy bien, yo soy psicólogo de formación, psicólogo general de licenciatura. Posteriormente estudié una maestría en psicología aplicada en el área clínica para adultos, donde me formé mayormente en terapia cognitiva y modificación de la conducta. También después me fui a estudiar a la Universidad de Guadalajara una maestría en ciencia del comportamiento, opción análisis de la conducta, y posteriormente obtuve el doctorado. También he trabajado en temas relacionados. Mis primeros trabajos que tuve fueron más bien a nivel de intervención. Trabajaba en cuestiones relacionadas con la defensa de derechos humanos, particularmente de la mujer, prevención de la violencia intrafamiliar, cuestiones de salud sexual también, talleres, de impartición de talleres. Y ya después me fui acercando más hacia lo que hago actualmente, que es dar clases de licenciatura en psicología aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, y en mis ratos libres y en los tiempos que tengo, desarrollar investigación básica y aplicada, investigación científica. Es lo que intento hacer actualmente. Ya me he alejado bastante de la intervención. Las líneas que actualmente estoy trabajando se podrían decir dos de forma general. Una más relacionada con la formación del psicólogo. Hemos estado publicando algunos artículos sobre reflexiones críticas sobre el plan de estudios. También hemos hecho algunos estudios empíricos sobre cuáles los conocimientos que están adquiriendo los estudiantes de psicología, también desde una perspectiva bastante crítica. Ese es el área que tenemos con un poco menos de desarrollo. Eso es cuando tenemos un poco más de tiempo. Y no son estudios experimentales, más bien son estudios de corte correlacional o teóricos, conceptuales. Y también el área en la que invierto más tiempo actualmente es un área en donde estamos estudiando en términos muy generales frustración, y hemos desarrollado una tarea virtual que, al parecer, al menos lo que hemos estado tratando de identificar, de explorar en las investigaciones, es si la tarea funciona. Parece que al menos para frustración sí, y justamente este semestre es el primer experimento o cuasi experimento que desarrollamos ya aquí en el laboratorio a partir de eso. Así es difícil
desarrollar investigación experimental en psicología no es tan sencillo. Entonces, para nosotros aquí, en las condiciones que estamos, teniendo en cuenta que es una licenciatura, pues es un avance bastante importante para nosotros ya tener los datos listos para empezar a redactar el próximo artículo que queremos publicar, ya teniendo un experimento ya estructurado y con datos y todo. Es a lo que me dedico actualmente, a dar clase y a hacer investigación. Ya trato tanto de divulgar como de darle difusión al conocimiento que tratamos de generar aquí en el laboratorio, que trabajo en conjunto, no lo quiero dejar a un lado, con el doctor Mauricio Ortega, que es con el que vamos a la par y vamos desarrollando, nos vamos apoyando, desarrollando este tipo de estudios. Muy bien, pues eso ya es trabajo de tiempo completo, ¿eh? Realizar investigación y ser académico es trabajo ya de tiempo completo. Compañeros, les hago la invitación para que vayan escribiendo sus preguntas y en función de la dinámica que se vaya estableciendo aquí, ya se le irán planteando las preguntas que ustedes tengan al doctor Espinosa. Ahora bien, a mí me parece este texto, doctor, me parece un texto ordenado, un texto parsimonioso, necesario, así como ya lo dije hace unos minutos, un texto desde mi punto de vista sencillo, pero no por ello simplista, y a su vez un texto que yo espero, yo contemplo que pueda ser integrado en programas curriculares. Esto que menciona en torno a las observaciones críticas que tienen con los planes de estudio, yo creo que es algo que los psicólogos, aún quienes ya estamos fuera del campo académico e inmersos dentro del campo profesional en uno de los distintos contextos de aplicación de la psicología, en el caso personal en lo que se le viene a llamar psicología organizacional, aún así nosotros observamos en los planes de estudio carencias para la formación crítica de los estudiantes, y creo que este texto contribuye mucho a esta formación crítica de los estudiantes. Ahora bien, el hecho de que fuera publicado en dictum, ¿a qué se debe, doctor? ¿Acaso no hay promoción por parte de sellos editoriales de este tipo de textos? ¿Siguen sin tomar en cuenta el análisis crítico dentro de psicología los grandes sellos editoriales? ¿Usted a qué lo atribuye? ¿Por qué publicarlo prácticamente de forma, pues vamos a llamarlo así, casi autónoma, casi es una autopublicación? ¿Por qué, doctor? Sí, hay varias cosas que están cambiando en la forma en la que se hace investigación en México. Actualmente están cambiando mucho tanto el sistema gubernamental, que es el que regula la investigación científica y tecnológica en México, como también los apoyos que se le dan a los profesores de las universidades públicas, que donde yo trabajo es una universidad pública. Están cambiando mucho las cosas. Entonces, por un lado, una de las cuestiones fue el tiempo que ya había pasado. El libro se originó como, no fue como tal una idea propia, directamente mía, que yo diga, voy a escribir el libro. No, sino que fue algo que fue surgiendo dentro de un grupo de analistas de la conducta y que se planteó la oportunidad de que se publicara de forma gratuita. Y fue allá cuando a mí me llamó la atención la idea, en especial porque yo siempre he tratado, y creo que los que me conocen se han dado cuenta,
de que el conocimiento que genero trato de que sea gratuito, trato de que sea de acceso libre, debido a que se puede decir que a mí ya me paga el gobierno por dar clases y hacer investigación. Entonces yo trato de no lucrar con el conocimiento que genero. Entonces, por una parte ya iba, pero empezamos a tener cada vez más largas y más largas y más largas y más largas con la publicación, y a mí ya me preocupaba el hecho de que estaba pasando mucho tiempo y no salía el libro. Por ejemplo, el primer borrador que envié ya con el texto completo estaba en el 2019. Tal vez no perfecto, le dimos lo pulimos un poco después, pero el primer borrador ya completo fue en el 2019, es decir, antes de que falleciera el doctor Mario Bunge. Mi intención era que saliera antes, pero se fue extendiendo por diversos motivos. Se fue extendiendo hasta el punto de que ya no pudimos esperar más y ya tuve que hacerlo por mi cuenta propia. Entonces allá tenía un factor, el tiempo, ya había pasado mucho tiempo. Y otra cuestión es eso que les comentaba a nosotros los profesores de universidades públicas en México, si nos están viendo de otros países, tal vez, o los mismos de México que no tengan mucho conocimiento al respecto, el salario que nos dan no es la gran cosa. Como para un profesor que tiene posgrados, doctorados y todo, si lo vemos, por ejemplo, en medicina, vamos a suponer que es donde ocurre mucho esto, le pueden preguntar a médicos si quieren, van a ver que generalmente los médicos no aceptan dar clase, porque lo que ganan como profesores es muy poco en comparación con lo que ganan en la práctica privada. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno generalmente para tratar de mantener a los profesores dando clase? Obviamente eso no se cumple en psicología, ¿no? Pero lo que hacen, pero en química, en otras carreras, pues sí es más común, ¿no? Lo que hacen es darnos apoyos a partir de, antes era de, pues, qué tanta investigación hicieras. Actualmente esto está cambiando y entonces, por ejemplo, yo ya cuando iba a salir el libro, cuando ya yo dije ya tiene que salir, los apoyos que nos daban anteriormente por publicar ya sea artículos, capítulos de libro, al menos a mí ya no me dan. Me dijeron la investigación ya no cuenta. Si quieres apoyos, no hagas investigación, haz otra cosa. O sea, la investigación se fue para abajo. Y eso es por una parte de la universidad, ¿no? De las universidades. Es una cuestión, por lo que entiendo, del gobierno, ¿no? Y también por parte del organismo que apoya a los investigadores, también están habiendo muchos cambios. Y, por ejemplo, publicar un libro en el que puedas tener un poco de seguridad de que te lo van a aceptar, te va a costar entre 70,000 y 100,000 pesos, o incluso más, dependiendo del editorial. Si pagas una cantidad un poco más baja, como hay editoriales de 40,000, de 50,000, corres el riesgo de que no te lo acepten, de que sea como que hayas publicado en internet y ya estuvo, ¿no? Entonces yo con estas miras de que se publique de forma gratuita, acceso libre, por ejemplo, algo que tengo que agradecer es al doctor Montgomery, que aceptó escribir el prólogo, y yo cuando lo invité le hice la promesa de que iba a ser un documento que iba a ser de acceso libre. Eso fue desde el principio.
Entonces yo, no, por cuestiones económicas, no me podía dar el lujo de pagar 100,000 pesos y decir, bueno, pues ahí va el libro y que se vaya gratuito y que me lo acepte este organismo gubernamental. Y entonces, por ningún lado yo iba a poder ni siquiera sacar provecho de esto, sino que ni siquiera iba a poder pagar la deuda. Entonces, lo que hice fue primero buscar una editorial que me asegurara lo legal. Eso fue a lo que yo me fui principalmente. No me importó la fama ni nada. Yo me fui por lo legal, que me asegurara el ICBN y también el trámite de la autoría. Eso fue lo primero en lo que me fijé. Y después, la otra razón, pues es lo de que yo pueda pagarlo, que pudiera pagarlo por mi cuenta para que siga siendo gratuito y de acceso libre. Nos hablabas, Felipe, hasta antes de que se ocurriera este problema, sobre las problemáticas que presenta actualmente algún autor que busca publicar, y llama la atención los costos de los que nos hablabas, hasta 70,000 pesos por publicar. 100,000, ahorita me acaban de enviar un costo, un presupuesto de más de 100,000 pesos por un libro. Una pregunta antes de ya penetrar en los contenidos. Estas problemáticas de las que expones, ¿son atribuibles a esta reestructuración de lo que era el CONACYT? La verdad desconozco, no estoy seguro. Yo no soy muy de saber de esos temas. La verdad me queda muy poco tiempo como para adentrarme mucho. Pero sí, el CONACYT está teniendo cambios muy, muy drásticos, muy fuertes, en los que te voy a comentar algo así, lo mínimo para no meterme en tantos problemas. Claro. O sea, yo conozco personas que nunca han hecho una investigación en su vida, y entraron en esta última evaluación y en la anterior creo que igual, entraron directo a nivel 1. Cuando yo entré a candidato, ni siquiera a nivel 1, ya tenía 7 artículos publicados. Y en estas nuevas evaluaciones y cambios se ha hecho un desastre. Vemos a personas, o sea, yo lo puedo decir así, de experiencia cercana, que dice que su trabajo es hacer bailar a viejitos y cosas por el estilo, que no tienen publicaciones, o si tienen publicaciones son de esas de fraudulentas. Sí, claro. Y lo raro es que entran directo al nivel 1 y te quedas, oye, pero ¿y qué está pasando? ¿O qué? Entonces sí están habiendo unos cambios difíciles, al menos para los que queremos hacer ciencia tradicional. Sí. Para los que están haciendo otras cosas y se ven beneficiados por esto, pues seguramente van a estar a favor, pero al menos los que estamos acostumbrados a hacer investigación seria, ya sea básica o aplicada, pero investigación, sí nos hemos visto afectados en las últimas evaluaciones. Fíjate qué interesante eso que nos comentas, y en efecto es algo delicado a tratar en público. Eso yo lo entiendo perfectamente. Ahora bien, ya vamos a los contenidos, y a manera de prólogo, amén al que hizo el doctor Montgomery. ¿Por qué es importante, Felipe, realizar un
un texto crítico en torno a la propuesta de Mario Bunge? ¿En qué puede contribuir a la formación de psicólogos? Bueno, algo importante que con lo que tengo que empezar y que lo incluyo en el libro es que la crítica que yo hago es directamente a la visión, a la propuesta de Bunge para la psicología. Allá me limito, no me salgo de eso. Yo he leído a Bunge ya varios años atrás, he leído varios textos de él y hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, incluso mi perspectiva de qué es la ciencia, de qué es la tecnología, cuestiones de a qué nos referimos con ciencia social. No voy a decir que son las mismas que Mario Bunge, pero no puedo negar que mi perspectiva esté influida por Mario Bunge. Hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo con él, muchas. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que, al menos desde la perspectiva conductista, en términos generales, cuando revisamos sus libros, vemos críticas bastante duras, bastante directas y contundentes, muchas veces ni siquiera con un desarrollo suficiente como para decir, bueno, tiene razón. Son como más bien comentarios directos y bastante cerrados, ¿no? Y ácidos incluso, diría yo. Sí, creo que Bunge tiene esa característica, ¿no? No solo con los conductistas, igual con muchos otros, que creo que igual es algo que le hace adquirir muchos rivales rivales a nivel de publicación, a nivel académico, que eso yo no se lo critico. No, a mí no me parece algo tan malo, ¿no? Sí considero que cuando hablamos a nivel académico, científico, tecnológico, debemos de mantenernos con ciertos modales, que son modales, y creo que sí los debemos de cumplir. Sin embargo, mi crítica no va por allá. Pues esos son modales, sí está bien señalarlo, pero bueno, no creo que ese sea el problema en realidad, ¿no? Entonces, vemos estas críticas y si las dejamos de allá sin darles respuesta, otros estudiantes, otros autores que van y leen y leen y leen, pueden, sin opinión crítica, sin otro punto de apoyo, considerar que esto es así y ya está, y que el conductismo ya está rebasado y que el conductismo fue refutado, ya estuvo, cosa que no es cierto. Sí somos pocos, definitivamente, pero no es que estemos acabados ni nada por el estilo. Y yo creo que allá por eso se necesitaba una respuesta. Yo creo que esa respuesta ya había empezado. Hay otros autores que han dado como unas señales previas a Bunge, pero que creo que no se habían tomado el tiempo suficiente para hacerlo. Y lo entiendo, muchos de esos autores son ya de la vieja escuela, son autores con mayor antigüedad, que muchas veces no tienen la oportunidad para sentarse a escribir eso, que en realidad es un texto que a nivel de producción investigativa no va a producir mucho. A nivel de generar una línea de investigación que nos produzca proyectos y que sea algo productivo a nivel científico, pues no, más bien es como una réplica. Pero considero que alguien lo tenía que hacer. En ese momento, allá por el 2018, pues yo tenía la oportunidad, dije, pues bueno, yo estoy
joven en términos académicos, porque joven en normal no, pero en términos académicos, joven es todavía el que tiene 40 años más o menos, ¿no? En términos científicos. Y yo consideré que, bueno, otros se han roto la espalda, se han puesto en su momento, porque tuvieron la oportunidad, pudieron hacerlo, pues quizá a mí me toca en esta oportunidad de poner algo de mi parte, ¿no? Y considero que en particular este libro puede ayudar, en sí está dirigido a psicólogos o estudiantes de psicología que ya hayan leído, ya sea de psicología conductista o de biopsicología desde la perspectiva de Bunge, que ya tengan una base, que ya sepan, tal vez no sean expertos, pero ya tengan una base sólida y que entonces puedan entrar al texto y resolver quizá algunas dudas que tengan al respecto. A mí, desde mi punto de vista, el texto trata una crítica que va más allá de, como bien lo mencionas, más allá de criticar a Mario. Creo que no se critica a Mario, se critican las propuestas, y si él las emitió, pues peor para él, ¿no? Me parece que el carácter medular del texto es una crítica a una de las maneras, de las formas contemporáneas en las que se viene manifestando el mentalismo, la teoría paramétrica de la mente, de lo que que es como lo denominaba este Ryle. Y considero yo que muchos de los problemas en psicología son problemas de índole conceptual. Por lo cual yo encuentro en ello, en esa crítica al mentalismo, el valor del texto. Ahora bien, me gustaría ahora sí que penetráramos un poquito en el texto, Felipe. Yo me lo leí más de una ocasión, lo disfruté bastante, incluso algunos puntos ya los habíamos tratado, ya los habíamos debatido con algunos de los seguidores de Mario, casi a manera de índice, doctor. ¿Cómo se divide el texto? ¿Qué es lo que puede encontrar el estudiante en el texto en términos de crítica al mentalismo, en este caso a lo que Bunge llama biopsicología? Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, y cuando redacté el texto también intenté de alguna forma aprovechar, dar argumentos para identificar problemas en distintas propuestas cerebrocentristas o mentalistas. Y aunque me enfoco en la biopsicología, que incluso yo creo que la postura de Bunge es más sólida, lo voy a decir así, aunque le vea problemas, es más sólida que muchas otras, ya sean mentalistas o cerebrocentristas, porque igual la postura de Bunge es bastante particular. Pero creo que el estudiante, el psicólogo que lea el libro va a poder entrar en contacto con varias, pues sí, estrategias o argumentos para poder identificar errores en las explicaciones mentalistas y cerebrocentristas de distintos tipos. Entonces, en el texto vamos a encontrar primero el prólogo, que les recomiendo que lo lean, del doctor Montgomery, y posteriormente vamos a tener una primera parte que es la que se centra en identificar problemas, errores, incongruencias en
en algunos aspectos particulares de la propuesta de Mario Bunge. También al principio hago una breve introducción al ámbito de la psicología, muy breve. Pues es un libro muy específico, no podía extenderme a muchas otras cosas. Es un libro con un tema particular, ¿no? Y aquí vamos a poder identificar en esa primera sección cómo es que podríamos identificar errores argumentativos en distintas propuestas. Allá hago un listado que yo creo que es algo de lo interesante en el libro, de cómo es que cuando identifico algún problema, lo indico qué tipo de problema es con unas siglas entre paréntesis, y allá trato de ir mostrando o dándole pistas a los lectores para que vayan entendiendo cómo es que se caen estos errores. Y allá señalo varios como el que más me llama la atención, que incluso lo menciona en el libro, que es algunos le dicen la paradoja del maniquí, del homúnculo, que es bien chistoso porque esta fue identificada por un mentalista, particularmente por el alumno más destacado de Wundt, Titchener, que él era un mentalista declarado, incluso él tenía problemas con Watson, discutían, que esto es bien interesante y me gustaría comentarlo para mostrar cuál es la forma en la que yo trato de hacer críticas, ¿no? Que trato de hacer críticas teóricas a nivel académico y no a nivel personal. Titchener fue un enemigo así acérrimo de Watson a nivel académico. Titchener fue el representante principal del estructuralismo en Estados Unidos y Watson pues del conductismo, entonces eran súper enemigos. Sin embargo, cuando Watson empezó a tener problemas de que lo despidieron de la universidad, de que ya no estaba en el ámbito académico, de los pocos académicos que lo apoyaron y que le siguieron dando su amistad, y fue Titchener. Eso es una de las anécdotas que casi no se sabe. Entonces eran enemigos a nivel académico, pero en lo personal pues no tenían problemas, al contrario, se llevaban. Sin embargo, algo igual interesante es que Titchener ya al final de su vida dio a entender como que Watson tenía razón. Dijo, creo que la conciencia, así como un ente separado del cuerpo, no da para hacer trabajo científico, y probablemente los conductistas sean los que tengan más oportunidades de hacer de la psicología una ciencia. Pero eso ya muy al final de su carrera. Bueno, entonces estábamos platicando de esos posibles errores argumentativos. 6 en específico mencionas. Me voy a dar el permiso de leerlos así a manera de apunte. Mencionas el primero, que es precisamente el que nos referiste de Titchener, la falacia del homúnculo. Segundo, explicación tautológica o circular. Tercero, definir con un sinónimo o parecido. Cuarto, la ficción explicativa. Quinto, el mito de del fantasma en la máquina. Sexto, falacia mereológica. Y séptimo, eran 7, mencioné 6, pero eran 7, el reduccionismo biológico. Entonces, eso igual puede servir a estudiantes o a psicólogos como un maletín de herramientas que les pueda servir para identificar este tipo de errores a nivel explicativo, particularmente a los psicólogos que están interesados en el conductismo. Creo que les puede servir.
Eh, Algo que igual que quiero mencionar, esos errores provienen de distintas partes y de distintos autores, entonces lo menciono en el libro, no son categorías mutuamente excluyentes, a veces uno puede coincidir con otro y así, ¿no? Depende de cuál es el error, cuál es el problema, cuál es el contexto que te pueda servir. Incluso pueden ser transversales desde mi punto Uh-huh. de vista, es decir, Sí. aplicables incluso a otras disciplinas, ¿eh? A otras disciplinas pueden ser aplicables a la misma sociología. Hay una versión de la sociología contemporánea que comete precisamente el reduccionismo biológico. Dicho Sí, sí, sea sí. de paso, no tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, pero en este libro se trata precisamente eso. No está en los Sí, genes. Un libro sí, que yo les muy buen libro recomiendo. ese. Ajá, que yo les recomiendo mucho en torno a la biosociología, ¿no? Ahora bien, esos son los errores lógicos que tú señalas y a partir de ahí ya desemboca pues la crítica a lo que es la biopsicología desde la perspectiva de Bunge. Ahora bien, de manera breve, doctor, según Bunge, qué es la biopsicología? ¿O en qué consiste la propuesta de la biopsicología en Bunge? ¿Qué es eso del emergentismo y el materialismo emergentista y todo esto? O sea, ¿qué es? ¿A qué nos referimos con eso? ¿O a qué se refiere Bunge, mejor dicho? Bueno, son niveles distintos. El materialismo emergentista pues sería una postura más bien de carácter filosófico, que es la que caracteriza a Mario Bunge, que supone el hecho de que en la realidad está conformada de sistemas complejos y estos sistemas en ocasiones tienen propiedades emergentes que no se limitan a los elementos del mismo sistema como suma. Muy similar a lo que decían los psicólogos Gestalt o cuando hablamos de que la suma de los elementos es más que el todo. ¿Sí? Uh-huh. Sin embargo, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, es como comentaba antes, hay cosas fuera de cuando hablamos de psicología con las que estoy de acuerdo con Bunge, hay muchas con las que estoy de acuerdo. Pero ya cuando hablamos de la biopsicología sería su propuesta particular de cómo ver la psicología, de cómo podemos volver a la psicología una ciencia. Bunge nos dice la psicología tiene muchos problemas, y yo estoy de acuerdo con eso. Incluso Bunge es de los autores que menciona esta posible fragmentación de la psicología en poco tiempo. Igual estoy de acuerdo con eso con él. Con lo que no estoy de acuerdo es primero con las críticas que hace al conductismo y ya después con con la solución que le da para resolver esos problemas de la psicología, que en términos muy, muy sencillos, y él lo dice textualmente casi, ahorita pues, no me acuerdo de memoria de la cita, pero lo comenta, que es casi unir a la psicología, reducirla a la biología. Uh-huh. Es eso, ¿no? Bunge nos dice, incluso no hay que estudiar funciones mentales que dependan del cerebro o se ubiquen en el cerebro o emerjan del cerebro, no. El cerebro son las funciones mentales. Exacto. Entonces, pues es una postura bastante reduccionista, a pesar de que él dice que no es así y distingue entre la hipótesis fuerte y la hipótesis débil, pero es cuestionable, ¿no? Al menos yo creo que sí se vale decir que es cuestionable. Uh-huh. Ahora bien, a ver, para darle contexto a la pregunta,
Desde mi punto de vista, doctor, yo no me dedico a la ciencia, podría decirse que nada más un aficionado de la ciencia. Sin embargo, me parece que el reduccionismo por sí mismo no es algo malo. La ciencia, parte de su metodología es ser reduccionista. Por lo que yo no vería un problema en ello per se, es decir, de inicio. Pero en lo que yo sí veo un problema con la propuesta de Mario Bunge es en dónde establece el locus de control Mario Bunge. Mientras que los conductistas entendemos que tiene que ocurrir una interacción entre cosas que ocurren, entre cambios que ocurren en el medio ambiente y el organismo, los que establecen el locus de control dentro del sujeto, señalan que con estudiar al sujeto, sus cambios fisiológicos, en este caso neurofisiológicos, es suficiente para dar cuenta de la conducta tanto simple como compleja, dado que el mismo Mario incluso nos dice que estudiando el cerebro se estudia el pensamiento, que es conducta compleja. Se puede también estudiar las emociones, que es conducta compleja, haciendo a un lado esta necesidad de interacción para poder lanzar los predicados que refieren a que un organismo o que nosotros estamos pensando, por ejemplo, o estamos sintiendo. Es decir, nosotros requerimos identificar la interacción. Mientras que para Mario y para aquellos que establecen el locus de control interno, valga con estudiar lo que ocurre dentro del organismo. ¿Qué problemáticas puede atraer esto, doctor? Que se establezca, digamos, la variable independiente dentro del organismo. Bueno, son problemas bastante complejos. Incluso yo no estoy muy seguro que pueda decir que Bunge y la biopsicología eliminan lo externo o no toman en consideración el ambiente. Estoy seguro que los seguidores de Bunge te van a decir que no es así. Yo creo que el problema está en el reduccionismo. Por ejemplo, yo al menos para la ciencia, creo que sí, el reduccionismo siempre es erróneo. No hay bondad en el reduccionismo. Algunos te van a decir, bueno, es que hay reduccionismo ontológico, hay reduccionismo teórico, hay reduccionismo tal, hay distintos tipos de reduccionismo y ese es el bueno y ese es el malo. Desde mi punto de vista muy particular, no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero desde mi punto de vista, creo que la ciencia lo que se dedica es a generar teoría. Generar teoría para explicar y describir la naturaleza. Hay otros modos de conocimiento, como el tecnológico, como el sentido común incluso, pero la ciencia a eso nos dedicamos. Y que posteriormente los tecnólogos, los profesionales pueden hacer uso de ese conocimiento definitivamente, ¿sí? Pero son otros objetivos. Aquí en ciencia, al ser nuestro objetivo teórico, los reduccionismos siempre van a ser teóricos. No puede haber un reduccionismo que no sea teórico. Lo que estás tratando de hacer siempre es teoría. Al final de cuentas, como tú dices, no, es que Juanito, en vez de elegir estudiar durante el día, de lunes a viernes, se espera y en la noche previa al examen se pone a estudiar. Y eso lo hace, ¿por qué? Pues porque le falla o hay un desequilibrio de neurotransmisores en el cerebro. Es algo teórico, estás tratando de dar una explicación. Si vamos a hacer un estudio, vamos a suponer, no, es que entonces
¿sabes qué? Vamos a agarrar a las personas que dejan todo para el final para hacer imágenes funcionales del cerebro, para ver si encontramos diferencias. Ese procedimiento está cargado de teoría, viene desde un planteamiento en el que supuestamente es el cerebro el que está causando, el que está determinando estos problemas. Entonces, desde mi punto de vista, el reduccionismo es problemático en ciencia. Ahora bien, creo que no hay que confundir el reduccionismo con una perspectiva analítica, el analizar los fenómenos, fragmentarlos. Eso sí, desde mi punto de vista, es necesario en ciencia, aunque ya después sinteticemos y volvamos a analizar, pero de que tiene que haber análisis, tenemos que identificar factores, elementos, variables, como le quieran decir, que interactúen y que unas se afecten a otra para ver cuáles son determinantes de ciertos fenómenos. Entonces, por allá va el problema del reduccionismo. Y en Bunge creo que es bastante claro la cuestión, lo repite en bastantes ocasiones, incluso algo que menciona en el libro y que creo que es bastante evidente. Cuando nosotros queremos explicar un fenómeno, ese fenómeno está delimitado por nuestra teoría. Por ejemplo, en un mismo evento, nosotros podemos estudiar cuestiones físicas, cuestiones químicas, cuestiones biológicas, cuestiones psicológicas, cuestiones sociales, en un mismo evento. ¿Qué es lo que queremos estudiar? Pues es determinado por nuestra carga teórica, nuestros objetivos. Y algo bien interesante de Bunge es que cuando él habla de cuáles son los niveles de existencia, podamos decirlo así ahorita, no me acuerdo específicamente del nombre, pero si hay eventos físicos, si hay eventos químicos, si hay eventos biológicos, brinca de lo biológico a lo social. No hay psicológico, lo elimina. ¿Por qué? Porque en realidad lo psicológico es biológico, desde esa perspectiva. Creo que esa es una de las formas más fáciles de ver el reduccionismo en esa perspectiva, además de las explicaciones, que creo que hay varias en el libro donde lo menciono, ¿no? Ese es el problema. Y al final de cuentas, si estamos afirmando que lo que queremos estudiar es lo psicológico, pues lo ideal sería dar cuáles son los criterios necesarios para hablar de lo psicológico. Si el cerebro fuese suficiente para explicar los fenómenos psicológicos, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Es más, la psicología ni siquiera existiría ya. Pero no de ahorita, o sea, no es por avances tecnológicos. Esto por falta de avances tecnológicos, que porque no hayan podido entrar al cerebro. No. Esto ya se hubiese terminado desde hace muchos años, pero muchísimos años. La cuestión es que hay muchos estudios y muchísimos estudios que demuestran que nuestra historia filogenética, lo que tenemos como carga biológica, digámoslo así, nuestras características biológicas no son suficientes para explicar los fenómenos psicológicos o los eventos psicológicos. No las hay. Y hay muchísimos estudios que podríamos citar, o sea, tan básicos como incluso la percepción del dolor. La percepción del dolor, muchos creen que es así, ¿no? De que ya está constituido biológicamente. Ya, no es cierto. No es cierto. Están los estudios que se hacían con cachorros, donde se demostraba que en la sensación del dolor había un proceso ontogenético,
que intervenía y determinaba la sensación del dolor. Otro ejemplo muy, muy común, muy utilizado al hablar de esto, que es los que se me están acordando ahorita, pero hay muchos más. Las personas que nacen ciegas, invidentes, y que después por una intervención médica ya con edad avanzada logran ver. Y muchos dicen, no, pues ya va a ver y ya estuvo, ya. ¿Por qué? Porque es algo que está en los ojos y el cerebro. No es cierto. Las personas, aunque les sirvan los ojos, no ven. Necesitan un proceso de entrenamiento para actuar como actúan los otros. Cuando decimos eso, él puede ver. Incluso los mismos médicos para el tratamiento de dolor requieren hacer clínica. No hay estudio, o sea, no se puede eso identificar por algún biomarcador. Requieren de clínica para poderlo identificar. Ahora bien, hay un término dentro del libro que a mí me llama mucho la atención por las implicaciones que tiene. Este término de naturalismo. Y que a su vez se encuentra tan presente, dicho sea de paso, entre los interconductistas, porque no lo hemos mencionado aquí y el doctor no se ha atrevido a decirlo. Él se inscribe dentro del conductismo en una versión muy particular que se le denomina interconductismo, que tiene su cimiento en Cantor y posteriormente es figura desde mi punto de vista dominante de la actualidad este Emilio Ribes, pero existen otros, ¿no? También por ahí importantes. Y para ellos este concepto del naturalismo es muy importante. Y es mencionado también dentro de este texto y es utilizado este concepto para hacer críticas precisamente hacia la biopsicología. ¿Qué es esto del naturalismo, doctor? ¿Y por qué utilizarlo como uno de los puntos relevantes para realizar una crítica a la biopsicología? Sí, cuando hablamos del naturalismo, allá lo menciono, naturalismo, hago la precisión ontológico. ¿Por qué? Porque igual si nosotros ponemos en internet naturalismo, nos sale un montón de cosas, hasta cosas de charlatanería. Incluso dicho sea de paso, perdón, un paréntesis, la misma iglesia también ha tomado o tomó originalmente, y ahora ya no tanto, pero originalmente tomó este término del naturalismo. Sí. Para reivindicar la cuestión divina, ¿no? Ya cierro el paréntesis. No, sí, es que es muy pertinente porque incluso actualmente hay comentarios que vienen de científicos sociales que critican cómo es que ciertas posturas hegemónicas tratan de naturalizar ciertas prácticas, ¿no? Y allá se vuelve un relajo, pero es que al menos cuando hablamos de naturalismo ontológico, eso no tiene sentido, no tienen algo que ver con eso, es mucho más atrás y se limita a cuál es tu postura ontológica, qué es lo que existe, qué es lo que es. ¿Sí? Entonces, esta perspectiva nos dice que lo que hay es la naturaleza y ya estuvo, y que el humano es parte de la naturaleza y ya. No hay cosas sobrenaturales. No hay cosas paralelas a la naturaleza. Está la naturaleza aquí. No hay cosas ni aquí ni aquí. Es esto lo que hay. Incluso, si no me equivoco, Bunge es uno de los que da la definición, una de las definiciones de naturalismo. Ahorita mentiría si dijera específicamente de qué texto es. Incluso ahorita estoy dudando de si es Bunge, pero bueno, una de las definiciones que se da de naturalismo es el hecho de aceptar que lo que existe es lo que ocurre en espacio-tiempo. Así tal cual. Entonces eso tiene
tiene mucha relación con las perspectivas interconductistas. Suena mucho, casa mucho, aunque sin embargo hay otras posturas que igual podrían entrar en estas perspectivas, como los conductistas, algunos conductistas de otras corrientes o escuelas. Aquí nada más un nuevo paréntesis para nutrir esto que usted comenta, doctor. Precisamente sí lo define Mario en este libro, porque venimos, me traje aquí varios libros de Mario, porque también lo leemos, aunque nos saque canas verdes. ¿Cómo define Mario el naturalismo? La familia de ontologías seculares que rechazan la creencia en poderes sobrenaturales. El naturalismo, en sentido estricto, también afirma que los objetos sociales, técnicos y abstractos son naturales. Sería eso. Sí, es que allá yo estoy completamente de acuerdo con Bunge. ¿Cuál es el problema? Y ahorita tomando justamente esa definición que acabas de dar, que incluso esta crítica yo creo que es de las menos importantes del libro, no creo que sea tan relevante, pero Bunge nos dice que el humano nace natural y conforme va viviendo se transforma en otra cosa. Una cosa precisamente para Bunge, o así yo lo entiendo, el proceso de sociabilización te extrae de la naturaleza. Sí. Es como lo entiendo, que dicho sea de paso también es una perspectiva muy típica dentro de las ciencias sociales. Sí, pero y eso lo repito, desde una postura naturalista, en términos ontológicos, pues eso sería, o sea, si yo me defino como naturalista y después digo eso, me estoy contradiciendo. ¿Por qué? ¿En qué otra cosa me voy a transformar? En algo fuera de la naturaleza. Según nosotros entendimos que incluso lo artificial es natural, los semáforos son naturales, esta computadora es natural. Lo repito, esa es una postura que para ciencia no nos sirve absolutamente de nada. Es más bien un postulado filosófico que, ¿para qué nos sirve? Como una base, quizá. Oye, lo aceptamos, está bien, pero vamos a seguir nosotros en el trabajo que tenemos que hacer, que es estudios empíricos, etcétera, etcétera. Pero por allá es esa crítica que, lo repito, es una crítica, creo que de las menos importantes. Más bien es como una observación, un señalamiento, yo creo. Que como la manera en que yo lo entiendo es esta crítica del antinaturalismo de Bunge, lo utilizas para empatar con la crítica que a mí me parece la sustancial de la obra, que es precisamente el dualismo que está presente dentro de la biopsicología. O sea, creo que el dualismo deriva precisamente de lo que mencionas en torno al antimaterialismo presente en este Mario. Respecto al dualismo, doctor, ¿dónde podemos identificarlo en Mario? Ya nos has dado algunos nortes, vamos a llamarlo, pero específicamente, ¿dónde podemos identificarlo? Bueno, allá es algo importante. Yo, como interconductista, basándome de Cantor, el materialismo de cualquier tipo que sea, desde esta perspectiva, igual y muchos no van a estar de acuerdo conmigo, ni con Cantor, pero el materialismo solo tiene sentido siendo dualista. Si no hay dualismo, no es necesario el materialismo. Cuando tú hablas de que eres materialista, es porque necesitas ese problema para existir. Necesitas de tu antítesis, ¿no? Exactamente. Entonces, desde esta perspectiva,
lo que se intenta hacer es borrar eso, decir, no, pues es que ¿sabes qué? Lo único que existe es lo natural y ya, Es déjate de semejante cosas. a lo que ocurre con el monismo. Sería También se dice, no necesitamos ni definirnos como monistas, dado que no aceptamos el dualismo. allá depende del tipo de monismo, porque también hay distintos tipos, pero yo prefiero llamarlo, por eso me adscribo más al naturalismo. Ujú, Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de, el ejemplo más burdo que puedo dar es el de la atención. ¿Cómo se empezó a explicar la atención en la psicología cognoscitiva clásica? No, pues la atención implica un embudo en la mente que cuando llegan los inputs, los estímulos, las señales, chocan con este embudo y ese embudo decide cuáles son los que pasan a la percepción. Entonces yo puedo decir, no, oye, eso es espiritual, es inmaterial, no lo puedo meter en ciencia. Le voy a dar a ese embudo una explicación. La más sencilla es ponerla en el cerebro, no es que no está en la mente. Y allá vemos un montón de estudios tratando de ubicar el embudo sí, en el cerebro. Pero si se dan cuenta, la pregunta surge de una postura mentalista. ujú, El materialista, al menos el de este tipo, que trata de darle respuesta a esta pregunta, está anclado a eso, está arrastrando esa pregunta, sigue siendo dualista. ujú. Está tratando de llevar a la materia ese ente inmaterial. Lo que deberíamos de hacer es borrar esa pregunta, reformular el problema. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? Bueno, pues el niño, cuando yo le presento un tablero, es capaz de responder específicamente a estímulos particulares, Ujú. que generalmente es lo que hacen algunos conductistas, que los conductistas han tratado de dar bastantes respuestas a estos problemas. La cuestión es de que hay muchos conductismos y depende del autor, Ujú. pero algunos te dicen, es que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de ese concepto. Ya no hables de atención, Ujú. habla de discriminación, habla de generalización y Ujú. se acabó. Ujú. Y si te das cuenta, esos conductistas pueden explicar esos eventos sin problema. No les hace Ujú. falta el embudo y pueden Ujú. explicarlo y sin problemas. Que muchas Entonces, veces eso redunda sobre esto que se le ha venido a llamar la validez del constructo, uh-huh, porque hablar de pensamiento es distinto a hablar de discriminación. El constructo es mucho más sólido y que permite tener un constructo con validez. Permite, además de articular conceptos teóricos, permite establecer métricas y permite comprobar relaciones hipotéticas. En cambio, cuando se habla sobre términos tan difusos como ambiguos. pensamiento, cosas así, pues entras a un problema con el propio constructo, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en psicología y que se aborda en el libro y que también forma parte de una de las críticas que se le hace a Mario Bunge, de que cuando él define la psicología, lo que hace es a las definiciones tradicionales de la psicología cognoscitivista le agrega otros sustantivos, aprender, percibir, Sí. pero esos términos también son problemáticos. Y allá pongo varias citas de ejemplos de cómo es que los conductistas han
incluso el término aprendizaje no, tampoco es perfecto, tiene problemas. De desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. El mismo término de desarrollo es una metáfora. Sí, 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 sí. Y es una metáfora que implica cosas que te hacen ver ciertas cosas de determinada manera. Uh-huh. Y bueno, eso es un debate muy, muy, muy grande. Incluso hay conductistas e interconductistas que dirían, no, ¿sabes qué? Olvídate eso es lo que dice Rives. Pero no, Rives es el que empezó eso es de hace mucho tiempo. Sí, incluso desde los analistas lógicos del lenguaje. Al menos ¿sí? Yo donde los he identificado es desde los analistas lógicos del lenguaje. Y conductistas mamaron de ellos, mamar en el buen sentido de la palabra. Sí, nutrirse. El mismo Skinner logra escribir el conducta verbal tras haber estudiado los analistas lógicos del lenguaje, aun cuando no lo cita, porque Skinner no cita a Wittgenstein, pero yo estoy seguro que lo leyó. Que estaba al tanto de lo que ocurrió. Sí, y también se ve que leyó a Vygotsky. Sí, sí, claro. También se ve, allá hay críticas a Vygotsky, pero no lo menciona, o sea, critica cierta cosa, pero no lo menciona, que creo que es una crítica interesante y válida, pero bueno, son otros temas, ¿no? Yo creo que en el caso de este Skinner hay que analizarlo luego hasta políticamente cómo se movía. Era muy, muy, muy meticuloso hasta para sus citas, ¿no? Sí, y algo que iba a mencionar era, e incluso psicólogos previos a lo que estamos mencionando ya hablaban de que la psicología necesita un lenguaje técnico. Uh-huh. Hace poco di una conferencia igual en donde lo mencioné. El primero que yo conozco fue Woodward en 1914. En su conferencia como presidente de la APA lo dijo: necesitamos dejar de utilizar términos cotidianos y generar nuestros propios términos como lo hacen otras ciencias, para que no se den estos problemas. Van a haber autores que nos van a decir que no, que debemos de estar en contacto con ese mundo, con el lenguaje cotidiano, el lenguaje, y yo no estoy en desacuerdo con eso, estoy de acuerdo, pero cuando hablamos ya de ciencia necesitamos cierta claridad. O sea, si yo hago un estudio aquí en Baja California, lo ideal sería que si alguien lo replica en China, tenga no solo a nivel procedimental todo lo necesario para poder hacerlo bien, sino que también a nivel conceptual entienda qué es a lo que me quiero referir. Y en un artículo yo no puedo poner un diccionario. ¿Por qué? Simplemente porque no me lo aceptan, porque no da el espacio. Uh-huh. No puedo poner... Con conciencia me refiero a... Contar uh-huh. Me refiero a... No da, no se puede. Yo en alguna ocasión leí un artículo, creo que era de Julio Varela. No estoy seguro, pero casi estoy seguro, casi podría afirmar que era de Julio Varela, donde hacía un llamado precisamente a dejar de utilizar todos aquellos términos que implicaran la mente, ¿no? Y ya no quiero mencionar todos los términos que existen en nuestro lenguaje que implican mente, ¿no? Superficialmente, académicamente, porque son términos con carga pues, teórica, como bien lo mencionabas. Ahora bien, pasando a la última parte del libro, doctor, ya las réplicas de la psicología conductista, que al fin de cuentas pues es lo que muchas veces atrae a los psicólogos a que podamos leer este material, en específico a los psicólogos conductistas. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí en esto de las réplicas de la psicología conductista, doctor? ¿Qué réplicas tiene la psicología conductista hacia Mario Bunge,
Sería una pregunta. Y la segunda pregunta, y otra pregunta, incluso tuviera que ser pues, la última, la de epílogo. ¿Por qué titular el libro Intercambios entre biopsicología y psicología conductista? ¿Realmente hay intercambios? ¿Ha habido intercambios entre los biopsicólogos y los psicólogos conductistas? Pero, yendo a lo primero, ¿cuáles son las réplicas que podría ser o que hace la psicología conductista a Mario Bunge, a la propuesta de Mario Bunge? Creo que de las más interesantes que podrían servirle a estudiantes, a psicólogos, es la réplica de que el conductismo es cajanegrista. En realidad, todos los científicos son cajanegristas. No hay un científico que no sea cajanegrista. ¿De qué va a depender eso? Del nivel de análisis en donde estés. Y por eso es tan importante tu objeto de estudio. Por eso es tan importante tu objeto de estudio. Yo puedo decir que el que trabaja con intercambios sinápticos en neuronas son cajanegristas. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta los cambios químicos que se dan en la bomba de sodio y potasio. No, es que sí los tomamos en cuenta. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo estás explicando el fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno o el evento que en realidad quieres explicar? Y así nos podríamos ir. Y a los sociales yo les podría decir, oye, estás estudiando la corrupción, pero eres cajanegrista. ¿Por qué? Pues porque no estás viendo las mentes individuales. Entonces, allá doy ciertos argumentos que le pueden servir a los estudiantes y los psicólogos cuando en algún momento les hagan esa crítica del cajanegrismo, que en realidad no tiene mucho sentido. En general. Otra de las réplicas que doy, que es creo que importante también para estudiantes y psicólogos, es la forma en la que entendemos conducta desde el conductismo, que generalmente, y es un error muy común, de concebir a la conducta como movimientos, como respuestas motoras. Y allá, pues presento varios argumentos que podrían utilizar no directamente con Bunge, sino con distintos autores que a veces nos critican. Es que solo ves la conducta y no ves las emociones. Pues claro que veo las emociones. Pues, ¿y las emociones qué son si no son conducta? Es que ves solo la conducta y no ves el pensamiento. Claro que lo puedo ver, claro que sí. No le voy a llamar así porque yo lo voy a estudiar de una forma más sistemática, más rigurosa. Pero el evento que tú quieres que aborde, claro que lo puedo abordar. Claro que lo puedo abordar. Entonces, esa es otra de lo que podría ser relevante para un lector que esté interesado en el conductismo. Y finalmente, otra que es, yo creo igual la menos importante, es la de qué tanto el conductismo sigue vivo. Allá traté de hacerlo lo más sencillo posible, no me iba a desgastar, hacer una lista ya de todo lo que hay, no, creo que no tiene mucho sentido, pero solo mencioné algunos casos particulares, no de forma específica, con respecto a producción a nivel teórica y también a cómo impactamos y producimos a nivel tecnológico. Yo voy aquí a compartir con ustedes, compañeros, una tabla que tiene que ver con estos puntos que aquí mencionaba Mario. Voy a poner en grande. Esta es una clasificación de los distintos tipos de conductismo que hacen tres autores. Skinner, Marino, una que aparece en un handbook, porque precisamente
es otro de los puntos críticos de Mario. Mario trata el conductismo como si todo fuera lo mismo. No penetra en pues ni en las diferencias cualitativas entre el conductismo que se le ha venido a llamar metodológico como el conductismo radical, y ya no vayamos a los demás, ¿no? Al conductismo teleológico, al contextual, que actualmente está muy en boga. Ahí aparecen las referencias de los libros. Bueno, aparecen los libros. Más tarde les comparto las referencias en la misma sección de comentarios. Muy bien, doctor. Y la pregunta de epílogo: ¿realmente ha habido, intercambios entre la biopsicología y la psicología conductista, o el título es una suerte de deseo, permitiéndome utilizar el término? Sí han habido intercambios y son intercambios críticos. Por ejemplo, de Bunge hacia los conductistas, pero también un dato bien interesante es, allá están las referencias en el libro, hay dos interconductistas que allá por los 90 le escribieron a Bunge en un periódico. Bunge en ese momento estaba, no sé si en Estados Unidos o en Canadá, y tuvo la oportunidad de escribir una nota sobre la mente en un periódico, y Smith y Del Frato le responden con argumentos similares a los que yo traté de desarrollar, y allá se armó igual un relajo. O sea que hay intercambios. Hay otros autores que también, desde el conductismo, que antes han señalado ciertas problemas o carencias en esas críticas de Bunge el conductismo, como el doctor Bueno, y también Joseph Roca ha hecho algunos señalamientos allá. Entonces, de que hay intercambios, pues sí hay intercambios, son intercambios críticos, pero esto yo creo que está bien, y también lo menciono en el libro. Los intercambios que puedan haber van a ser críticos, no creo que puedan haber mezclas ni eclecticismo de este tipo, no, al contrario, yo lo rechazaría. En todo caso, son posturas completamente distintas, incompatibles, que puedan tener algunas similitudes en ciertas características, tal vez, pero no así unificación, mezcla, entrelazamiento, no, hay intercambios de críticas. Ahora bien, si bien Mario vino a ser el mariscal de campo de esto de la biopsicología, ¿qué hay con sus seguidores, doctor? ¿Ha podido tener comunicación con ellos? ¿Le han dado algunas observaciones críticas en torno a su libro? ¿Cómo ha sido recibido su libro por los seguidores de Mario? Porque si Mario hubiera sido el único que hablara de biopsicología, pues lo dejamos ahí hablando solo, ¿no? La cuestión es que ha tenido penetración, tiene seguidores, y dicho sea también, seguidores muy fieles. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido este texto en ellos? Y también, ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido entre conductistas, doctor? En realidad yo creo que, porque creo que es un texto bastante modesto, sencillo. Yo no creo que mi intención nunca fue de que se vuelva algo famoso. Mi visión era más bien como dar esa respuesta que era necesaria, que no estaría bien que se quede así,
y ya estuvo, o sea que el objetivo ya está cumplido. Yo estoy satisfecho con que se haya publicado y ya. Con respecto a la recepción por parte de conductistas, por ejemplo, tuve la oportunidad de que varios doctores reconocidos de distintas universidades, antes de que se publique, revisen el libro y me hagan recomendaciones y observaciones. Y en general las observaciones fueron buenas, no tuve al menos alguna razón por la que diga no se debe publicar esto. Al contrario, me dijeron que una de las observaciones que recuerdo mucho es de que me decían esto no le va a pegar solo a Bunge, le va a pegar a muchos. Sí. Eso por parte de los conductistas. Por parte de de la biopsicología, sí he tenido observaciones, réplicas, pero más bien a nivel de redes sociales. Nada a nivel de un texto o algo académico, no he tenido la oportunidad. Igual como te menciono, pues yo considero que el texto es algo modesto y fue publicado hace poco. Ahorita no creo que esté en buenas posiciones como para decir, oye, está muy bien, está mal. No podría responder muy bien eso. Muy bien. Bueno, doctor, pues vamos con los comentarios, que estuvo muy activo el chat. No hicieron preguntas hasta donde puedo observar, sino peticiones y algunas opiniones que voy a compartir por aquí. Se van a poder ver en pantalla. Por ejemplo, Eric Guerrero nos dice: siempre me pareció chistoso el cómo Bunge rotuló en su texto filosofía de la psicología al conductismo y otras tradiciones de investigación científica en psicología como psicología sin cerebro. Y en efecto, incluso en el capítulo de la psicología sin cerebro es en donde donde ubica al conductismo. ¿Algún comentario sobre este comentario, doctor? Sí, y eso es lo que yo igual digo. Cuando los estudiantes de psicología quieren acercarse a filosofía de la psicología, la verdad, lamentablemente, es de que hay pocos libros en español. Y casi el que es la clave, el primero, es este. Y cuando lo leen, pues, ¿qué pasa? Que en primer punto nos ponen como pseudociencia. Así, o sea, los que estamos tratando de hacer conductismo ya somos pseudociencia. Y lo otro es de que plantean, o sea, el libro se llama Filosofía de la Psicología, pero plantea la biopsicología como si fuese la postura ideal. ¿No? O sea, sí, más que filosofía, es una suerte de militancia, ¿no? Es un texto que se escribe para promover una perspectiva en particular. Entonces, en esa medida yo creo que o sea, respuesta modesta, mía, de otro, en algún momento se tenía que dar. Fíjese que en este caso yo estudié en la FES Iztacala, fui afortunado, no sé si llamarlo afortunado, sí. Yo no revisé este texto ahí. A nosotros, para filosofía de la psicología e historia de la psicología, nosotros entramos con el Cantor. Fue el texto con el que entramos. Ya no recuerdo ni su nombre actualmente, pero era el texto base que utilizábamos. Debe ser al que yo ya lo vine a conocer después por mis mismas características. Me gusta leer, y cuando me encontré con él dije, caray, ¿cómo se atreve, ¿no? a escribir? No, es que en muchas ocasiones creo que Mario era muy atrevido, por decirlo suavemente. Pero o sea, tiene muchas cosas buenas igual. No lo puedo negar, y no me quiero ir sin antes mencionarlo.
el problema igual es de que trata de abarcar muchísimas cosas y igual lo menciona en el libro, o sea, cómo especializarte en todo. Y Bunge ha recibido críticas no solo desde la psicología, ha recibido críticas de médicos, de matemáticos, de sociólogos, y yo creo que por allá va el problema, el tratar de abarcar tanto, creo que y además abarcarlo de esa forma tan frontal, tan crítica, pues es un poco problemático, pero pues él será su estilo y todos tenemos nuestro estilo. Claro. Al menos yo eso no lo veo como mal. Yo le tiro a los argumentos, ¿no? Muy bien, esto también una opinión que va en paralelo con esto último que está mencionando, doctor, de Hubert. Creo que incluso es un colega de ahí de la organización donde yo participo. Eso es lo importante de Bunge, se identifica más con la epistemología y la filosofía de la conciencia, en torno a este término tan problemático de la conciencia. Esa es la otra cuestión, o sea, si estamos hablando de ciencia, ¿qué postura es más prolífica? ¿Cuál te da más para realizar experimentos? Esa es la otra cuestión. Pero igual lo entiendo, o sea, la filosofía es muy importante. Por ejemplo, Cantor, que a mí me encanta y es de los autores con los que más me identifico, nunca hizo ni un experimento que yo sepa, pero bueno. Aquí hay una pregunta, doctor, de Jos Cabrera, es un seguidor muy constante de la página. ¿Considera que su texto podría ser tomado como una revisión epistemológica de estos temas en psicología? Tal vez como un extra, como un adicional. O sea, que tengas un libro concreto, específico de epistemología y que lo tomes como un adicional posiblemente. Pero el objetivo no quedaría muy corto, no daría. Tal vez te puede dar claves. Yo creo que lo que sí puedes hacer, e intenté, es, bueno, lees algo que te interesa, vamos a suponer lo de no sé, la falacia meriológica, y allá pongo la cita, te vas a la referencia y entonces irte al texto y revisarlo. Tal vez por allá podría ser como una guía o un listado de problemas que te podrían servir, pero ya como tal el libro, no, tal vez un anexo de otro libro, como imaginémonos una carta descriptiva de una materia, de una materia de epistemología, no lo pondría en las fuentes principales, lo pondría en las fuentes extra, ¿no? Las complementarias. Muy bien, doctor. Y textos, ligándolo con su respuesta, textos que usted sugiera, además de los citados, para el estudio de una filosofía de la psicología rigurosa, sólida, ¿qué textos usted recomendaría? Está difícil. Esa pregunta está difícil. Mire, si dice que Freud, borramos el video y no pasa nada. Es que para el conductista va a ser difícil encontrar eso. El conductista que esté interesado en estos temas se va a tener que manchar. Así lo tiene que considerar, a menos que quiera tomar libros muy especializados como el de filosofía del análisis de la conducta, también de Cantor, que podría ser filosofía interconductista, así se llama el libro. Hay otros libros, incluso el que tú citaste ahorita, que creo que tiene bastante base filosófica, el de contingencia y drama,
o drama y contingencia, que son muy, muy especializados, pero son tan especializados que a veces, como dice Cantor, o sea, si lees el de filosofía interconductista de Cantor, te va poniendo así las distintas filosofías y te va diciendo por qué todos están equivocados para hacer psicología. Y al final de cuentas, la idea es que el psicólogo, pues en realidad no hace filosofía. Y esa es la verdad. Si quieres hacer filosofía, pues haz filosofía, ¿no? Aquí estamos haciendo psicología. Entonces yo creo que si nos interesamos en esos temas, tenemos que ensuciarnos, tenemos que entrar a libros de filosofía de cualquiera desde una perspectiva crítica. Decir, bueno, pues de estos, les voy a mostrar unos libros que los tengo desde hace varios años o meses, ya no me acuerdo. Por ejemplo, es de un psicoanalista. Pero es un psicoanálisis bien raro, porque, o sea, él se dice psicoanalista, pero no hace psicoanálisis, hace filosofía. Es como que si hagan un análisis de la psique. Está bien raro. Y tiene cosas interesantes. ¿Cuál es el autor, doctor? Caleb Olvera Romero. Y es un libro que me ha gustado. No puedo negarlo. Incluso cita... Quiere que se borre el video, ¿verdad? No. Cita también que habló y... cita a Riley, cita a Wittgenstein, cita a Watson, cita a Skinner. Obviamente no es la postura que yo sigo. No. Incluso aquí hay un título que les puedo decir muy interesante, que de suerte me lo encontré ahorita, pero por ejemplo nos habla del error categorial, pero se llama ¿Por qué no soy emergentista? Justo desde esta perspectiva. Otro es sí lo puedo recomendar así sin tapujos. Es un filósofo que sigue a Aristóteles y es igual un libro bastante interesante de filosofía de la mente. Es otro igual que podría recomendar. Filosofía de la psicología, un acercamiento histórico, García Campos. Es un libro con el que no estoy de acuerdo, con muchas cosas, pero es a lo que me refería. Si vamos a meternos en estos temas, nos vamos a tener que ensuciar las manos. Tenemos que entender que ellos están haciendo otra cosa, son filósofos y que tienen otros objetivos, otros problemas, y nosotros lo tenemos que ver desde nuestra perspectiva, desmenuzando las cosas, tratando de sacar lo que nos pueda ser útil de los textos. Otro que yo cito bastante y que creo que es un buen libro, aunque no estoy de acuerdo tampoco con mucho de lo que se dice, es el de Principios Filosóficos de Silva. De Arturo Silva. Sí. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero, o sea, cuando entras a la licenciatura y no hay mucho de dónde, pues es eso, tenemos que ensuciarnos las manos y tratar de sacar lo mejor posible. Yo, por ejemplo, en filosofía trato lo trato más bien como algo extra, de donde trato de sacar herramientas, así como cuando leo o tomo cursos de estadística o programación, lo veo como herramientas de las que tomo cosas para tratar de hacer psicología. No lo veo como algo que haga del día a día o de diario. Sí, claro.
Por mi parte, compañeros, yo les recomendaría dos libros, además de los que aquí ya bueno, los que yo mencioné, este, que servirían como, desde mi punto de vista, como antecedente para entrar a este tipo de temas. Este es un clásico, El mito de la metáfora, de Turbay. Sí. Muy, muy buen libro. Ya no se edita, es del trabajo que no ha hecho actualmente Paco Ignacio Taibo, que tiene el Fondo de Cultura Económica y ha editado cosas muy buenas, pero le hace falta reeditar El mito de la metáfora. Lo voy a compartir, si no esta noche, el día de mañana, en versión electrónica, lo tengo para que lo puedan leer. Y actual, El mito del cerebro creador, incluso es también citado ahí por el doctor Espinosa dentro de sus referencias. Un libro sencillo, ameno y muy útil para ese tipo de temas. Hubo un tiempo, doctor, casi cuando nos íbamos, o sea que entramos en contacto por primera vez, era unos 4 años, no recuerdo el tiempo exacto, en el que yo estaba muy interesado por esto de las críticas a las neurociencias. Creo que todos tenemos ciertas épocas, ahora ya me interesan más otros temas. Estoy leyendo más sobre cuestión de ondas jurídicas relativas a la psicología, relativas a la forma de organizar el Estado y relativas a la estructuración de las organizaciones, porque es algo que, pues, de lo que poco se habla y muchas veces son los candados que tenemos para poder ejercer. Pero por aquellos tiempos, precisamente ese libro del mito del cerebro creador fue uno de los libros que sí me movió a mí me puso en jaque varias cosas que yo creía en torno a las neurociencias. Y es un libro que yo les recomiendo mucho a ustedes. Pues doctor, no veo más preguntas por aquí. Yo le agradezco bastante el que nos haya dedicado todo este tiempo. Espero que no sea la última entrevista. Hay que mencionar que esta es la segunda vez que entrevisto al doctor Espinosa. En una primera ocasión fue en un congreso, sí, aquí en la Ciudad de México, donde lo entrevisté, donde nos conocimos en persona. Esta es la segunda entrevista y tengo planeado hacer otras más, y a su vez ya hay programada una que me va a realizar un espacio de allá del Salvador, un colega del Salvador que quiere que le diga qué saltos se han dando en esto de la psicología organizacional. Yo le agradezco mucho, doctor, le agradezco mucho también, pues, a ustedes, seguidores, que nos hayan dedicado este tiempo de su día viernes. Difundan esta entrevista y pues muchas gracias por haberse conectado. Doctor, ¿alguna cosa extra que guste agregar? Pues si tienen alguna duda, quieren contactarme, pueden hacerlo por medio de el Facebook, sino también en las páginas como Academia o ResearchGate. Allá pueden igual ver todas mis publicaciones, son de acceso libre. O me envían un correo, me buscan en Google y sale mi correo institucional, me escriben y generalmente trato de responder lo antes posible. Respondo todo, cualquier duda o comentario. Hace poco incluso me escribieron por el libro porque encontraron un error allá de dedo. Uh-huh. Me comentaron y me solicitaron igual un libro de los que cito y se lo envié. Si alguien tiene alguna inquietud al respecto, igual trato de ayudar en la medida de lo posible.
Y también me gustaría cerrar insistiendo en el hecho de que esta crítica no es para toda la propuesta de Mario Bunge. Sería tirarme incluso a mí mismo si yo dijera algo así. Es una crítica específica para lo que Mario Bunge afirma acerca del conductismo. Véanlo así, tomen así el libro, y también me gustaría recomendar, si hay estudiantes que, por ejemplo, mis estudiantes muchas veces tienen esas dudas de, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los problemas entre la neuropsicología, las neurociencias y el conductismo? ¿Por qué no se llevan? ¿Por qué no se integran? Pues allá justo el libro tal vez les pueda ayudar un poco al respecto de entender por qué las explicaciones no son las mismas, son distintos, incluso los fenómenos son distintos, y por lo que no tiene mucho sentido tratar de hacerlos encajar, ¿no? Pero bueno, eso sería mi comentario final, y nada más agradecerte a ti por la invitación, por el espacio, y agradecer a los que hayan asistido y hayan visto la entrevista. Muchas gracias. Sí, no, a usted, doctor. Oiga, hay aquí una última observación que sí me gustaría, igual y hasta con esto cerrar, de Daniel Baltasar, en torno al cajanegrismo. Es un comentario amplio, lo voy a leer. Solo una cosa, Mario Bunge, cuando habla del cajanegrismo, él a lo refiere de ese modo porque respecto de tales o cuales entidades, cosas, individuos, una teoría determinada se encarga de, como tal, explicar los mecanismos que hagan funcionar, me imagino, un determinado sistema, sino de solo describirlo. Por eso mismo, a esa clase de teorías las denomina como fenomenológicas. Bunge da ejemplos, porque continúa con la segunda parte. Nos dice: Bunge da ejemplos de caja negra a la teoría clásica del electromagnetismo, la teoría del aprendizaje conductista y la teoría de los circuitos eléctricos. ¿Algo que quisiera mencionar en torno a eso, doctor? Es una intervención muy, muy, muy buena. ¿Por qué? Porque habla sobre los mecanismos. Esa palabra es uno de los diablos que tenemos, de los demonios que tenemos. No porque sea mala, no, yo me considero determinista, sino porque muchas veces, al tener varios significados, esos significados entran en gran conflicto. Generalmente, y a mí me pasa con muchos psicólogos, cuando le hablas de mecanismos, directo se van al cerebro. Como que si los mecanismos obligatoriamente tengan que ser biológicos. Y si tú hablas con filósofos y les hablas de mecanicismo, no, ni siquiera lo biológico. Se van directo a lo físico, al mecanicismo lineal, que obligatoriamente es lineal, y la explicación como engranes. El hombre máquina de Maitreya, ¿no? ¿A qué nos referimos con mecanismos? Y esa es la cuestión, o sea, quieren hablar de mecanismos, lean a Guthrie. Él se peleaba con Tolman porque él decía, no, es que yo voy a explicar los mecanismos, y tú no quieres ver los mecanismos, tú quieres ver el propósito de la conducta. Entonces, esa es la cuestión de que a qué nos estamos refiriendo con mecanismos. Obviamente, si tú crees que el mecanismo es algo que está dentro del sujeto o dentro de la cosa obligatoriamente, y eso es lo que quieres, pues el cajanegrista eres tú, no el otro. Pero, pues si vemos el mecanismo como la estructura de los factores que deben de cumplir ciertas condiciones particulares para que se dé el fenómeno, entonces, como decimos, que el cajanegrismo no tiene sentido.
todos son cajanegristas. Ujú. Entonces ese es el gran problema. Incluso hace poco hice una publicación en Facebook sobre esto, los mecanismos de que hay pleitos, a veces hay muchos pleitos sin sentido, porque no se ponen a preguntarse a qué se quieren referir con mecanismo. Ujú. Y unos toman ya de entrada, sin cuestionarlo, que un mecanismo es biológico. Ujú. Entonces, cuando dan clases de principios básicos de la conducta, pues es el cerebro. ¿Por qué? Porque vamos a ver los mecanismos y hasta te ponen en el libro adentro de la cabeza unos engranes, ¿no? Pero es un problemón. Pero creo que eso es un comentario atinado. Quedan víctimas de la metáfora, dirían por Exacto, ahí, ¿no? Ajá. exacto. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias, compañeros, seguidores, compartan la entrevista, esperamos próximas, entrevistas, próximas dinámicas semejantes, ya vimos cómo funciona esta cosa del StreamYard, y pasen buena noche, buen fin de semana, muchísimas gracias, doctor, por su humildad y por dedicarnos todo este tiempo. Y pues vámonos a ver las novelas o no sé. Así. A cenar. Así. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Nos vemos. Adiós.